El calentamiento global es un término utilizado para referirse al fenómeno del aumento de la temperatura media global, de la atmósfera terrestre y de los océanos. Dentro de las consecuencias del calentamiento global, la más significativa y notable sería el cambio climático. Esto implica la modificación en otras variables, como las lluvias globales y sus patrones, la cobertura de nubes y todos los demás elementos del sistema atmosférico. La química es una disciplina que tiene mucha importancia en este tema, porque cuando se hace mención de las causas del calentamiento global, principalmente se señalan a los combustibles fósiles y gases invernadero como principales culpables. Es por eso que con ayuda de la química se logra saber por qué esos combustibles en especial no son benéficos, sino al contrario, le provocan un gran daño a la atmósfera de la Tierra, y también porque algunos gases son causantes de este efecto que provoca temperaturas altas en la Tierra. La química como tal es una herramienta fundamental en la disminución de calentamiento global. Gracias a la química se logró identificar que las emisiones de CO2 eran causantes del deterioro de la capa de ozono. Por otro lado, su ayuda es fundamental en el desarrollo de automóviles híbridos que no usan combustibles fósiles y por lo tanto no producen CO2, o autos de hidrógeno, que son una nueva alternativa que en vez de despedir CO2 despiden H2O y no contaminan. La guerra química. La guerra química se basa en una lucha armada, guerra, operaciones militares, etc., utilizando como armamento mortal las propiedades tóxicas de sustancias químicas. Las armas químicas son diferentes al uso de otras armas, como por ejemplo las nucleares, porque no tienen ninguna fuerza explosiva o destructora. Hubo varias discusiones sobre el peligro de estos artefactos y varios tratados fueron hechos. El Acuerdo de Estrasburgo de 1675, la Declaración de San Petersburgo de 1868 sobre el efecto de la prohibición del uso de ciertos proyectiles en tiempo de guerra, la Conferencia de Bruselas en el 1874, la Declaración del 1899 relacionada con los gases asfixiantes, la Convención de Ginebra en 1925 que prohibía el uso de asfixiantes, venenos u otros gases y métodos biológicos para la guerra, durante la guerra. Las armas químicas se empiezan a usar habitualmente durante la Primera Guerra Mundial. Empezaron los alemanes con el gas cloro que causó muchos daños psicológicamente y no muchos muertos. En 1917, las alemanas crean el gas mostaza, que es un líquido relativamente poco volátil y que afecta a los pulmones, a la piel, a los ojos y además se adhiere a la ropa y al material de guerra. Aportes de la química a la medicina. La química ha aportado a la medicina en los siguientes puntos. El desarrollo de nuevos medicamentos que contienen sustancias que actúan de forma específica al agente infeccioso y esto hace que nosotros no salgamos perjudicados al ingerirlo. En saber cómo formular medicamentos según el medio en el que se va a actuar. Por ejemplo, si actúa el medicamento en el estómago, este deberá resistir un pH ácido o si se actúa en el intestino deberá soportar un medio alcalino. Como en estos puntos. Número 1. Diagnóstico. Muchísimas enfermedades se diagnostican a través de simples reacciones químicas. Por ejemplo, la determinación de glucosa en sangre es una reacción. Número 2. Síntesis de nuevos medicamentos. Imagínate que extraes de una plantita una sustancia que tiene un efecto pero es mínimo y por lo tanto necesitas dosis muy grandes que pueden ser tóxicas. Bueno, pues con química orgánica le puedes agregar, quitar o modificar grupos funcionales que la hagan mucho más efectiva y necesites una menor dosis. La química y los alimentos. A pesar de que la superficie de terreno cultivado es mucho menor que hace 2 siglos, tenemos alimentos suficientes para alimentar a los habitantes de un problema superpoblado. La razón es que el terreno agrícola es ahora mucho más productivo, es capaz de producir mayores cosechas y estas no se pierden por culpa de las plagas.
La química ha jugado un papel muy importante en este mayor rendimiento agrícola, proporcionando sustancias químicas que mejoran las cosechas, como abonos y fertilizantes, los supresores de plantas no productivas, como herbicidas selectivos, los protectores de plagas, como los pesticidas, y aditivos para cosechas, como los quelantes de cationes. Todas estas sustancias químicas tienen un papel beneficioso para el ser humano si se usan en la dosis adecuada, la que se necesita para la cosecha. Si se usan en exceso, lo que no se necesita va a los distintos ecosistemas provocando problemas ambientales. Además, la química también ayuda a conocer las características del suelo, lo que permite una agricultura más racional. La química proporciona productos que cuidan la salud de nuestro ganado y agricultura, nuestra principal fuente de proteínas, y purifica y potabiliza el agua. Posibles soluciones al problema del deshielo en los polos. Número 1. Tratar de cuidar mejor el medio ambiente evitando contaminar tanto con basura, detergentes, que es lo que daña la capa de ozono y eso viene a afectar en el medio ambiente. Prácticamente todas las familias de clase media a nivel mundial tienen uno o más transportes propios y solo un pequeño número de personas utilizan biocombustibles. Muchos de los métodos de limpieza de hoy en día son sprays que dañan la capa de ozono y también las grandes fábricas y compañías causan daños significativos para el ambiente. Número 2. Utilizar los biocombustibles más a menudo. Número 3. Darle uso a las diferentes tecnologías ecológicas que hoy en día, como los carros eléctricos y los carros híbridos. Número 4. Disminuir el uso del agua caliente y utilizar bombillos fluorescentes en vez de los incandescentes.